Señor, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar, porque tú te mueves, porque tú eres real y estás presente y nos hablas y tú te mueves en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hoy hables a nuestro corazón, que nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos esté dispuesto a escucharte y que tú abras nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para atender a tu voz y que el hermoso tesoro de tu palabra y de tu voluntad, Señor, se refleje en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y para iniciar me gustaría que, a ver si alguien me puede ayudar a investigar o a buscar cuál es el camino más fácil y rápido de llegar al Himalaya o de ir al Himalaya. A ver si alguien, mientras enciendo esto, el camino más fácil o rápido para llegar al Himalaya. A ver, pregúntenle a su GPT. El tema de esta noche se llama el camino. Y vamos a estar hablando un poquito o complementando el tema de la semana pasada, que si vinieron, hablamos sobre la palabra y cuál era la importancia de la palabra. Y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de eso. ¿Alguien lo encontró? Desde aquí. Volando, ¿ok? Ajá, la India, Nepal, ¿o dónde más? ¿Por qué me manda a 2 países diferentes? Bueno, vamos a iniciar. Si cada uno de ustedes buscara en su teléfono, ya no busquen. Ya les voy a decir, porque si no nos vamos aquí a tardar todos los 40 minutos que me están contando, porque luego yo me tardo mucho. Si cada uno de ustedes buscara un camino, tal vez encontraríamos como unos 5 o 6 caminos diferentes para llegar al Himalaya, porque el Himalaya realmente es como que toda una cordillera. Iba a buscar una foto y se me olvidó. Toda una cordillera que abarca más de 5 países. Abarca Nepal, China, la India, Pakistán. Por eso me decían allá atrás que podría irme por Nepal o por la India, porque abarca más de 5 países. Entonces tal vez uno me iba a decir, no, pues te vas a la India y ajá. Y tal vez otro me iba a decir, no, pues que es mejor por Nepal. O tal vez otro me iba a decir, no, pues mejor por China, porque está muy grande, es toda una cordillera. Imagínense 5 países. Entonces me dirían, pues depende a qué lado del Himalaya quieres ir. Pero pues el Himalaya es todo eso. Y tal vez unos me iban a dar un camino más rápido, pero quizá más caro. O otro camino tal vez iba a ser más lejos, más tardado. Otros quizá me dijeran, no, pues tienes que volar hacia Perú. Y nada que ver. O sea, que me manden para otro lugar en lugar de ir al lugar que yo quiero, ¿no? Y les digo esto porque les quiero decir que para que nosotros lleguemos correctamente a un destino que queremos llegar, es muchísimo más recomendable conocer el camino. Para que no tengamos ningún problema o altercado, es mucho mejor conocer el camino del destino al que queremos ir, ¿no? Si ahorita yo les digo, no, pues, vayan al Himalaya, me dirán, ¿y cómo le hago, no? Porque sí está difícil. Pero si ustedes supieran el camino, ¿qué harían? Pues, sí, yo me voy, porque sé el camino. Y no sé si han escuchado porque se me fue la palabra. Un refrán que dice, no, pues preguntando se llega a Roma. ¿Sí lo han escuchado? ¿Ustedes creen que preguntando se llega a Roma? Tal vez,
pero va a ser muy difícil. Tal vez van a gastar más tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Qué tal si le preguntas a uno, oye, ¿y cómo le hago? Y dice, no, pues tienes que tomar este tren. Y ya estando en el tren, le preguntas a otro, oye, ¿qué tren tomo? Tren. No, tú no tenías que tomar tren, tú tenías que tomar un camión. ¿Se imaginan? Si cada uno le preguntaran, ¿para dónde voy? ¿Para dónde es? Vamos a perdernos en el camino, vamos a agarrar para otro lado y luego de ese lado nos van a mandar para otro lado. Preguntando no se puede llegar a Roma, es muy difícil. Preguntando tampoco se puede llegar al Himalaya, es muy difícil. Necesitamos estudiar o tener un mapa ya establecido con vuelos, con autobuses, con, no sé, metros, lo que sea que se tenga que tomar. Es más fácil conocer el camino. Y si yo les cambiara la pregunta y les dijera, investiguenme, o ahora ustedes, ¿qué camino me recomiendan para llegar al cielo o para la vida después de la muerte? ¿Qué camino me recomendarían? Pues de eso vamos a hablar esta noche, de ese camino o del camino que tenemos que conocer nosotros para que un día podamos llegar al cielo. A ver, aquí, alce su mano quien quiera ir después de la muerte al cielo. Ay, casi nadie. Me espantaron. Yo dije, ay, creo que me equivoqué de iglesia. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ir al cielo después de muertos. Un día todos vamos a morir, todos los que estamos aquí, y nos van a comer los gusanitos y todo eso. Pero nosotros tenemos una vida después de la muerte. Y en nuestro trabajo es, en esta tierra, encontrar ese camino que un día nos va a llevar a la eternidad con el Padre. Y justamente de eso, una vez Jesús estaba hablando con sus discípulos y Jesús como que los estaba preparando, diciéndoles, no, pues ya me voy a ir, ustedes no pueden ir al lugar donde yo voy ahorita, pero Jesús le dice unas palabras y le dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y dice Jesús, yo me voy a ir, como que yo me voy a adelantar para ir a prepararles a ustedes un lugar al que ustedes puedan llegar después. Y bueno, eso que les estoy diciendo está en Juan 14. Entonces, después les dice, después de que les dice todo eso, me da risa que les dice, y ustedes ya saben a dónde voy, y si ya saben a dónde voy, ya saben el camino. Bye. Y entonces sale el curioso de siempre, sale Tomás. Y él dice, ay, Señor, así como que imagino su manita pero una pregunta. Tomás le dice a Jesús, ay Jesús, la verdad es que no sé para dónde vas. Y si no sabes para dónde vas, menos me sé el camino. Y prácticamente Jesús le estaba diciendo, ¿no? Que él iba a ir al Padre, donde hay muchas moradas, y que él le iba a preparar una morada para todos ellos. Pero Tomás, es bueno preguntar, porque si no hubiera preguntado, no tuviéramos la respuesta que ahorita vamos a leer. Y eso le preguntó, ay, pues no, la verdad es que no sé el camino, ni de a dónde vas. Y de ahí viene un versículo que yo creo que todos los cristianos nos sabemos de memoria, y que yo creo que es de los versículos que más salen a relucir cuando jugaban ese juego que decía Rodo, ¿cómo se llama el juego? ¿Esgrima? Ajá, esgrima. Es que yo no fui niña cristiana, lo siento. Yo no jugué eso. Pero es uno de los versículos que más se conocen en la vida cristiana. De hecho, yo voy a iniciar, creo que no está en la pantalla, pero voy a iniciar y ustedes lo van a terminar, ¿va? ¿Va? Ah, bueno. Es Juan 14, 6. Después de que Tomás hizo esa pregunta, eso dijo, Señor, la verdad es que no sé para dónde vas, ni sé el camino. Jesús le contestó, yo soy el camino.
Exactamente, sí son cristianos. Juan 14:6. Él le dijo, bueno, si no sabes el camino, yo soy el camino, pero también soy la verdad y también soy la vida. Y nadie puede ir o llegar al Padre o a una eternidad con el Padre si no es por mí. Y fíjense que yo hace unos años, cuando estaba como empezando mi vida cristiana, ya les dije que como no soy como que de cuna cristiana. Yo no nací en cuna cristiana, yo nací yo creo que en cuna de madera o algo. Cuando yo leí este versículo o lo escuché, no recuerdo bien, yo dije, yo sí quiero ir al Padre un día y si Jesús es el camino, yo solita me hice la pregunta y dije, creo que no conozco bien al camino. Sí conozco a Jesús, pero conozco lo que me han contado de Él. Conozco lo que he escuchado en misa, conozco lo que me han contado tal vez mis papás, conozco de Jesús lo que, pues la verdad no lo conocía. Y yo dije, o sea, si es el camino, yo estoy bien perdida entonces, porque no lo conozco. Y yo dije, bueno, pues entonces para conocerlo, voy a empezar a leer los evangelios, porque los evangelios hablan de Jesús, ¿verdad? De su vida en la tierra, qué hizo cuando estuvo en la tierra, cómo pensaba, cómo hablaba. Yo voy a leer los evangelios. Y ya metiéndome más, o siendo más cristiana, pasando más tiempo ahí, me di cuenta que no solo los evangelios hablan de Jesús, sino que toda la Biblia habla de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, si no habla directamente Jesús, habla de Jesús, o indirectamente, o por profecías, o de alguna forma, la Biblia trata de Jesús. Entonces dije, no, pues ya estuvo que no voy a acabar tan rápido. No tengo que leer solo los 4 evangelios, tengo que leer todo la Biblia para conocer a Jesús. Y creo que es importante conocer a Jesús no por lo que nos cuentan, no por lo que nos dicen, porque pues yo sí les digo que yo conocí a Jesús por lo que medio sabía, medio me contaban, medio escuchaba. Y hoy en la actualidad creo que hay muchas formas y muchas opiniones y muchas personas hablando de quién es Jesús, tal vez, no sé, a través de las redes sociales o, no sé, cada uno tal vez tiene un conocimiento del camino que es Jesús y a veces nosotros nos queremos pegar al camino de otro, como si, no, pues es que ese predicador conoce a Jesús, pues yo me voy atrás de él. Y si él se equivoca, y si se desvía del camino, ahí vamos nosotros también. Entonces creo que por eso es importante conocer y por nuestra cuenta ese camino. Y no es lo mismo conocer el camino a que te digan cómo es el camino. No es lo mismo que tú sepas el camino de aquí a tu casa a que alguien te diga, no, pues tienes que irte para este lado y luego para este. Y tú vas a decir, no, ese no es el camino. Si alguien te dice, por ejemplo, ahorita que estamos aquí cerca del centro, te dicen, no, pues para ir al centro, de aquí te bajas 2 cuadras, luego a la izquierda y una a la derecha, ahí llegas. Ese es el camino para el centro. Así, de aquí a la esquina, te bajas 2 cuadras, luego para la derecha. ¿Es verdad? No. Para ir al centro es para allá. Por eso es importante conocer el camino, porque tal vez alguien te va a decir, es para allá, pero tú dices, no, el camino es para allá. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a conocer el camino, que empecemos a conocer a Jesús. ¿Por qué es importante? Porque es el camino que nos va a llevar al Padre. Y no solo eso, sino que, ay, sí, vamos rápido, qué bueno. No solo dice Jesús que era el camino, ¿qué otra cosa dice? Yo soy el camino y la verdad.
Vamos a dividirlo en esos tres. Vamos a hablar del camino, ya que ya hablamos poquito. Vamos a hablar de la verdad y después de la vida. También Jesús les dijo, yo soy la verdad. Y si se dan cuenta, hoy en la actualidad nosotros tenemos mucha información, tenemos acceso a mucha información. ¿Se acuerdan cuántos vinieron la semana pasada? Ay, nadie vino la semana pasada. ¿Se acuerdan que Rodo nos enseñaba unas gráficas? Y que decía que esta generación es la generación que más acceso a la información tiene de todas las generaciones. En el tiempo tal vez de nuestros papás, de nuestros abuelos, la información que tenía era muy poca. Era por lo que encontraban en la biblioteca, en un libro, o lo que les enseñaba, algún maestro. Y nosotros, a partir de que existieron estos aparatitos, tenemos una cantidad de información ilimitada. O sea, tú ahorita, por eso les dije que le preguntaran a su ChatGPT, si ustedes le preguntan lo que sea les va a responder. La pregunta más difícil, la más fácil, todo lo van a poder, toda la información la tienen en su mano. Y por eso mismo, por ejemplo, en las redes sociales, no sé, en TikTokers, muchas personas tienen su propia verdad, muchas personas tienen su propia opinión, muchas personas tienen su propia información y esas personas comparten su información y nosotros a veces nos alimentamos de esa información que vemos, ¿no es así? Y no han visto que a veces a mí me pasaba que buscaba información de qué desayunar o qué comer y uno decía, no, tienes que comer carne. Pasaba otro TikTok, bajaba, no tienes que comer carne, tienes que comer verdura. Y tú, pues ¿a quién le hago caso? Y luego le bajas y no tienes que comer carne ni verdura, tienes que comer semillas. Y luego bajaba otro TikTok, no, que tienes que hacer ayuno intermitente. ¿A quién le haces caso? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Y así, ¿no? Con cualquier cosa, ¿no? Que ustedes vean. Uno dicen, no, que hay que tomar agua. No, que no hay que tomar agua. Que es bueno tener animales. No, que no es bueno tener animales. Todos tienen su propia información, todos tienen su propia opinión. Y nosotros estamos en medio de, ¿a quién le hago caso? ¿O no les ha pasado? A mí me ha pasado eso. Que he buscado información para saber algo, ¿no? El otro día estaba buscar una crema, no sé qué, y me salieron como 10 cremas y yo digo, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Porque todos tienen su propia opinión, su propia información. Y a veces nosotros, en lugar de nosotros tener nuestra... Ahorita me pongo a buscar o aparece alguien de, no, Dios no sé qué, o la Biblia dice, y tú te quedas porque, sientes el remordimiento que no fuiste a la iglesia. Y incluso con eso muchas personas tienen su propia opinión, tienen su propia verdad. Y unos dicen, no, es que Jesús hizo esto, lo otro, y lo otro, no, es que Jesús no hizo eso, hizo lo otro. Entonces, para que nosotros no seamos engañados y no estemos a la mitad de, ¿a quién le hago caso? ¿Quién realmente tiene la verdad? Nosotros debemos tener nuestra propia verdad. Nosotros debemos de crear y de conocer la verdad verdadera y no a querer encajar o buscar la verdad de alguien más para agarrarnos de ahí, porque tal vez uno te está diciendo, no, es que la verdad es que tenemos que orar y ayunar 7 veces al día. No se puede ayunar 7 veces al día. Orar 7 veces al día y no sé qué, para llegar al cielo. No, y otro dice, la verdad es que tenemos que servir en la iglesia para que Dios nos ame. Si tú escuchas eso, pero tú tienes tu verdad o tú has leído tu verdad, tú vas a saber filtrar información y saber, porque no les voy a decir ahorita, no, pues ya nunca más vean TikTok, ya nunca más tengan celular, porque pues va a ser casi imposible, pero sí podemos filtrar nuestra información,
saber qué información sí y qué información no. Por eso es importante que nosotros tengamos y conozcamos la verdad. Porque si nosotros no conocemos la verdad, nosotros nos podemos perder del camino fácil. Porque si no tenemos o conocemos la verdad, uno nos va a decir, no, es que amigo, es para la derecha. Y si no es para la derecha, ya nos perdimos. Y si va a llegar otro y te dice, no, es que es para la izquierda. Y si no es para la izquierda y no lo sabemos, ya nos perdimos del camino. Por eso creo que Jesús decía, también aparte del camino, yo soy la verdad. Y si ustedes no buscan la verdad, no van a tener ni el camino ni la verdad. Y creo que es muy peligroso que nosotros estemos expuestos a todas esas informaciones o verdades del mundo, porque a veces, tratando de buscar la verdad, nos perdemos y perdemos lo que somos. Por ejemplo, yo tuve un tiempo que la verdad como que me apagué un poquito mucho y tuve un tiempo en el que la verdad sí dejé de leer, dejé de orar, como que tenía vergüenza con Dios y dejé un poquito, no muchito, las cosas así de Dios. Sí venía a la iglesia y sí servía y todo lo que quieras, pero como que yo sabía que algo estaba apagado dentro de mí. Y justo en esa temporada empecé a conocer otras personas. O sea, porque mi círculo cercano en el que siempre estoy, siempre es de la iglesia, por alguna otra razón. Tal vez porque no soy de Palenque y no conozco gente, y la gente que conozco es de la iglesia. Entonces, en esa temporada justamente empecé a conocer otra gente que no era de mi círculo, que no era cristiana, creo. Y a mí me pasó que, como yo creo que no fue en un buen momento, estaba no tibia, yo creo que fría, más fría que tibia. El convivir con esas gentes me provocó mucha inseguridad. Y no me había dado cuenta que yo era insegura de mí, tal vez de mi cuerpo, de quién era, de cómo hablaba. Y el convivir con esa gente, me di cuenta que yo no me sentía segura de mí misma y segura de quién era. Y después como que ya me causaba hasta cierta pena o no quería, porque sentía que estaba yo aquí, ¿no? En el piso y ellos estaban allá arriba. Y tuve mucha inseguridad porque tal vez ellos hablaban de otras cosas que yo ni en cuenta, o se desarrollaban en otras cosas que yo ni en cuenta, o tenían que su dinero y que sus cosas, y yo no tengo nada. El caso es que me di cuenta que me hizo sentir muy insegura y supe, después de un tiempito, supe que lo que yo sentía, más que por lo que estaba viviendo, era porque yo estaba apagada y porque como que yo estaba olvidando quién era yo en Dios, quién era Dios en mí, y lo importante que es que tenga yo a Él y no tener otras cosas. No sé si me explico, pero yo sí me di cuenta que era porque yo estaba como que alejada de Dios, que el mundo y todo me hacía sentir muy insegura de mí misma. Y creo que en la actualidad a veces podemos sentirnos de esa forma, o inseguros, o perdidos, o sin un rumbo fijo de para dónde voy, qué hago, qué no hago, qué está bien, qué no está bien. Pero es por una razón, y es que no conocemos la verdad, o no conocemos lo que Dios dice de nosotros, no sabemos lo que Dios piensa de nosotros, o a veces si lo supimos un día se nos olvida. Y por eso también es importante que conozcamos la verdad, que conozcamos lo que Él dice y lo que Él habla y lo que Él piensa, porque la verdad al final también nos lleva al camino correcto. Y
Hay un versículo que ese creo que sí está en la pantalla. Todos los versículos que vamos a leer van a ser de Juan. Ese creo que está en Juan 8, 31 y 32. ¿Sí está? Sí está. Antes de que Jesús les dijera lo que habíamos dicho hace rato, de que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida, Jesús estaba hablando con sus discípulos y había judíos, y Él les dijo esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, ¿qué dice? Permanecéis. Si vosotros en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán ¿qué? Y la verdad ¿qué? Los hará libres. Y me llamó mucho la atención que no dice, si ustedes leen mi palabra, o si ustedes leen de vez en cuando mi palabra, o si ustedes leen cada vez que necesiten mi palabra. Dice algo así. Dice específicamente la palabra permanecer. ¿Y qué es permanecer? Estar ahí constantemente sin ningún pie afuera o un pie con un pie afuera y uno adentro. Él dice, si ustedes permanecen, es un constante, transcurso, es una constante vida, es todo un constante, siempre. Si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Y me encantó que dice, y ustedes van a conocer ¿a qué? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Más adelante, ¿quién les dijo que era la verdad? Jesús. Dice que si nosotros estamos constantemente y permanecemos en esto, en su palabra, porque pues aquí dentro de este libro están sus palabras, vamos a conocer la verdad, vamos a conocer a Jesús y por ende vamos a conocer el camino. Y eso a nosotros nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Porque cuando está este versículo, uno le dice a Jesús, oye, pero es que nosotros ya no somos esclavos, ¿de qué nos vas a hacer libres? Y le dice, no, ya no somos esclavos, ya no son tal vez esclavos de como antes, pero van a ser libres del pecado, vamos a ser libres de mentiras que a nuestro alrededor están, de que tú no puedes, tú no sabes, tú no vales, tú no vas a lograrlo, todas las mentiras que el enemigo u otras personas puedan decirnos. Si nosotros permanecemos en esta palabra, vamos a ser libres de todo eso, porque vamos a conocer la verdad. Mientras nosotros conozcamos y nos alimentamos de la verdad, que es Cristo, vamos nosotros a ser libres también de todas las mentiras del mundo y del enemigo y de todo que es necesario, como a mí me pasó. La verdad, lo que yo estaba sintiendo, después me di cuenta que era una mentira, que eso de sentirme menos y todo eso no era porque realmente era menos, sino porque era una cuestión de mi cabeza que estaba mal. Entonces, por medio de la palabra, nosotros vamos a conocer la verdad, y la verdad es Cristo, y Cristo también es el camino que nos va a llevar al Padre. Por eso es importante leer la palabra. Pero no se trata de leer por leer, de que yo diga, a ver, me voy a poner a sentar y voy a leer. No sé, tal vez yo soy muy vieja, pero en mis tiempos, yo me acuerdo que iba a la escuela y estaba la época de las películas de Crepúsculo. Tal vez ustedes no las han visto, ya no sé, pero estaba la época de Crepúsculo y de Harry Potter. Entonces, pues yo tenía así como que, yo iba a una escuela así media rara, y las niñas eran como, ¿cómo se les podría llamar? Como muy intelectuales o no sé. Y hagan de cuenta que llegaban a la escuela, no traigo un libro así, pero unos libros, sin mentirles, así, se los prometo, de este tamaño, eran como 3 Biblias. Y todas así como que las más pipiris nice, así llegaban con sus 3 libros así gigantes a la escuela, y
en horas libres y lo que sea, empezaban a leer y se leían todo el libro. Sin mentirle, no sé si alguien ha visto un libro de Crepúsculo aquí. Son así. Y de Harry Potter igual son así. Y yo decía, la verdad a mí sí me pegaba mucho porque decía, no manches, si ellas pueden leer eso y yo no puedo con la Biblia. Se los juro que me traumó, hasta el día de hoy me traumó porque no puedo leer un libro en paz ahora, porque digo, ay, estuviera leyendo la Biblia. Me traumaron mucho esas niñas. Entonces, yo decía, o sea, si ellas pueden leer eso, yo no, me sentía horrible. Me quería desahogar. Entonces, no se trata de leer por leer, así de como que mi libro de Crepúsculo, ¿no? Y de que mucha información y así. Rodo decía una cita la semana pasada que decía que es de Corintios, que no está, pero decía como que la mucha letra mata, ¿se acuerdan? Y ese versículo, después de que dice que la mucha letra mata, dice, pero el Espíritu la vivifica. Y Rodo decía de que a veces, no, es que a veces estudian teología y no sé qué, y se vuelven locos por tanta letra y por tantas cosas. Pero, y sí, tal vez es verdad, dice que mucha palabra mata, pero el Espíritu le da vida. Entonces, lo que les quiero decir es que no se trata de leer por leer, así como Crepúsculo, se trata de leer con el Espíritu Santo. No es lo mismo leer por así normal que tener al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos revela. Por eso dice ese versículo que mucha palabra nos puede matar, pero el Espíritu le da vida. No es lo mismo. Se trata de que el Espíritu Santo nos enseñe lo que estamos leyendo. Hay un dicho que dicen que este es el único libro en la tierra que tú puedes leer con el autor ahí contigo, con el autor presente. Porque sí, o sea, una cosa es a veces leer, pero cuando tú tienes el Espíritu Santo y le dices al Espíritu Santo y le dices que te enseñe y estás predispuesto a que Él te hable, Él te habla. Porque si yo digo, pues ten este libro, te va a hacer un milagro, toma, ¿creen que funcione? No funciona como magia de que, a ver, ¿quieres ser sano? Y le hacemos así como que, no funciona así la Biblia. Son papeles, es un papel, pero, y así, si lo agarramos así, es un libro sin vida. Pero el Espíritu es el que hace este libro, un libro con vida, palabras de vida. Este libro por sí solo no puede cambiar vidas, pero el Espíritu Santo usando este libro puede cambiar la vida. No es este papel, es el Espíritu Santo. Cuando tienes este papel, no es esto, es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar. Y hay un versículo también en Juan, ya me voy a apurar, en Juan 16, 13 y 14, de eso les decía que Jesús de todo está hablando de que se va a ir y va a ser crucificado, y Jesús les empieza a hablar de que no los va a dejar huérfanos, de que va a venir el Espíritu Santo, y les empieza a hablar del Espíritu Santo, porque en ese tiempo pues ellos no conocían al Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? De verdad. ¿Sí recuerdan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas, pero son una a la vez? Son 3 en uno. Y aquí dice, bueno, estábamos hablando de que Jesús era el camino y también era la verdad. Pero el Espíritu Santo también es verdad. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la... ¿Quién nos va a guiar a Cristo? ¿Este libro? ¿Quién? El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, pero es a través de aquí.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Él dice, Jesús les empieza a decir, el Espíritu Santo es el que les va a mostrar lo que yo soy. El Espíritu Santo es el que va a tomar de lo mío, de lo que yo soy, de mi esencia, de mi carácter, y te lo va a enseñar, te lo va a hacer saber. Y hay un me estoy adelantando. Entonces es a través del Espíritu Santo que vamos a conocer a la verdad, el camino. Y a través de Cristo nosotros vamos a llegar, o sea, ¿el camino a dónde nos lleva? Al Padre. Es como que si ganáramos 3 en 1. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, o sea, nos va a guiar a Jesucristo, y si nosotros seguimos a Jesucristo nos va a llevar al Padre. Nos ganamos 3 en 1. Y todo empieza con una decisión de leer con el Espíritu Santo. Y una vez, esto se me está cayendo. Una vez dice que Jesús estaba hablando con los fariseos. Este versículo cuando leí me dio mucha como gracia. Dice que Jesús una vez estaba hablando con los fariseos y pues, ellos siempre estaban tratando de sacarle información y a ver de dónde lo agarraban para acusarlo. Y Jesús una vez estaba ahí, ¿no? Y me encanta que eso está, no me acuerdo si está en los versículos, pero si no está en Juan 5, 39 y 40. Jesús está hablando con los fariseos. Sí está. Y pues obviamente ustedes saben que ellos leían la palabra. Ellos conocían la palabra o lo que, no sé, el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesús les estaba diciendo, ustedes leen la Biblia y toda la Biblia habla de mí. Y ustedes no me conocen. Y están buscando la vida eterna, pero realmente, dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Dice, ustedes solamente se basan, lo que les decía hace ratito, en hojas, nada más. Pero todas esas hablan de mí. Y si ustedes no me tienen, no van a tener la vida eterna que están buscando encontrar acá. Y yo creo que ellos no entendieron nada de lo que dijo Jesús en ese momento. Pero ellos no se habían dado cuenta de que todo hablaba de él. Y Jesús le dijo, pues todo eso da testimonio de mí. Todo lo que ustedes están leyendo da testimonio de mí. Y me encanta este ejemplo porque no es lo mismo leer la Biblia que leer la Biblia con el Espíritu Santo. No es lo mismo conocer la Biblia que conocer a Jesús. Una cosa es conocer esto o las Escrituras y tal vez sabérnoslo de memoria, y otra cosa es conocer a Jesús. Para eso sí se necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a mostrar todo lo del Padre a través de la palabra. Hay un versículo que es de mis favoritos, creo que lo he mencionado muchas veces, que está en 1 Corintios 2, que dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él nos va a enseñar, pero dice, Dios nos las va a revelar a nosotros por el Espíritu. Todas esas cosas nos las va a revelar por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu escudriña todo lo profundo de Dios y nos lo da a conocer a nosotros. Y dice después, y ese Espíritu que todo lo escudriña es el mismo Espíritu que ustedes tienen. Nosotros tenemos ese Espíritu que nos puede revelar a Cristo, a la verdad y al camino. El Espíritu Santo es como si nos estuviera entregando las llaves de, mira, con esto tú puedes tener al Padre, al Hijo y al Padre. Con esto tú ganas la lotería.
Pero es a través del Espíritu Santo, porque Él es uno con el Padre y con el Hijo. Dice que todo lo escudriña hasta lo más profundo de Él y nos lo da a conocer. Imagínense saber las cosas de lo más profundo de Dios. Nos lo va a dar a conocer. Si nosotros lo buscamos. Y porque no hay nadie que conozca mejor a Cristo que el Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a llevar al camino. No sé si dar otro ejemplo. Creo que sí están las citas, está Juan 18, 37 y 38. Les digo que vamos a leer puro Juan. Les recomiendo que lean ese evangelio. Como que nunca lo había visto como lo empecé a ver ahorita que estaba estudiando para esto. ¿Sí está? Sí, Juan 18, 37. Es otro ejemplo. Cuando ya que Jesús estaba compareciendo ante Pilatos, Pilatos le dice, pues dices que tú eres rey. Y Jesús le respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de Cristo, todo aquel que me conoce, todo aquel que me busca, porque Él es la verdad, oye mi voz. Dice, y le dice Pilato le responde, ¿qué es la verdad? Pilato tenía enfrente a la verdad, pero Pilato no era de la verdad, por eso él no conocía la verdad. Y a veces nosotros podemos tener enfrente a Cristo, podemos tener enfrente la verdad, pero no nos damos cuenta porque a veces no conocemos la verdad. Y nosotros vamos a empezar a entender la verdad cuando seamos de la verdad, cuando seamos de Cristo. Entonces, todas las escrituras dan testimonio de Cristo, pero es el Espíritu Santo el que nos lo va a revelar. Pilatos no tenía el Espíritu Santo, obviamente. Y aunque tenía la verdad enfrente, nunca se iba a dar cuenta, porque no era de la verdad. Por eso es tan importante. Y para ir terminando, ya casi, vamos a hablar del último, lo que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad. Ya hablamos del camino, de la verdad, y al final dice, también la vida. Y nosotros podemos estar en la tierra con vida, y respirando y con nuestro corazón latiendo, pero muchas personas por tener falta de verdad, como lo que les estaba diciendo hace rato, de que a veces por tantas verdades nos quedamos en medio y no sabemos a quién escuchar, por falta de haber encontrado la verdad, no tenemos el camino y eso nos quita vida. Hay muchas personas que aún respirando no tiene vida. Hay muchas personas que aún con su corazón latiendo están muertos, están perdidos, están sin rumbo, están sin sentido de vida y no saben por qué están en la tierra, para qué están, porque están perdidos. Hay mucha gente así, que está perdido y sin vida con vida. Pero es porque no han encontrado lo que hablábamos antes, no han encontrado su verdad. No han encontrado la verdad. No han encontrado el camino que les va a llenar de vida. Y voy a leer un versículo que no está aquí. Creo que está 1 Juan 5, 11 y 12. Pero antes de eso, en 1 Juan 5, 7 dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de la verdad, como lo que habíamos hablado hace rato, de Cristo. Y después ya en el 11 dice, y este es el testimonio. Antes leímos que el Espíritu Santo es el que da testimonio de la verdad.
o sea, de Cristo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta es la vida, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si nosotros nos encontramos sin rumbo y sin sentido y sin vida, es porque no hemos conocido al Hijo. Es porque no hemos conocido la verdad. Es porque no hemos encontrado el camino. Y es porque no lo hemos buscado a través del Espíritu Santo. Y me encanta que aquí, en lo que leí antes, en el 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y me quedé pensando, ¿por qué no dice el Hijo? Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso ustedes lo pueden buscar en 1 Juan 5:7. Y me quedé pensando en eso, de por qué el Verbo. Y recordé que la Biblia habla de Cristo como el Verbo. En donde inicia Juan, en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era, ¿quién era? Dios. Y el Verbo era con Dios. Y luego en el 1:14 dice, no sé si está ese, pero en el 1:14 después dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y me quedaba pensando y hablaba con José y le decía, ¿por qué Dios quiso llamarle Verbo? Si otras veces le llama el Hijo o Jesús, le hubiera puesto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o Jesús. Y estaba buscando un poquito, y en el original, ustedes saben que la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? Gran parte del Nuevo Testamento se escribió en griego antiguo. Y en ese entonces no existía la palabra verbo. Entonces la traducción lo puso como verbo, pero en el original no dice verbo, dice logos. Y logos significa palabra. Y, o sea, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Y esa palabra se vino a la tierra y habitó entre nosotros. Y lo que leímos ahorita dice entonces, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. La palabra es Cristo. La palabra de Dios es Cristo. Y pensaba mucho en eso, y quisiera, para ir terminando, que alguien me ayude con un ejemplo. Alguien valiente, que no sea penoso como yo, que no pasé la semana pasada por mi... ¿Qué era? Un separador, porque me dio pena. Alguien valiente, que no sea penoso. Rapidito. Ven, Ruth, con la que tenga más confianza. Rapidito, ya voy a acabar. Les voy a poner un ejemplo para explicar un poquito más esto de la palabra. Agarra. ¿Ves? Nada. Ok, ahí ponte.
Ay, chancla. Ay. Tú vas a tratar de llegar conmigo. ¿Sale? Como sea. Sin ver. A ver, tal vez con micrófono no va a funcionar mucho porque se escucha en todos lados. A ver. Tienes que llegar a mí. Bien. Ahí quédate. A ver. Aquí estoy. Aquí. Aquí. Otra, última. Acá estoy. Aquí. Listo. ¿Cómo llegabas a mí si tenías los ojos cerrados? Por tu voz. Por mi voz. Gracias. Vete a tu lugar. Nosotros no podemos ver a Jesús. Nosotros no podemos ver a Dios. Pero hay una cosa que nos va a mostrar el camino que debemos seguir y es la voz, la palabra. Por eso Dios dice que Jesús es su palabra y que a través de esa palabra nosotros vamos a poder seguirlo. Y a través de eso, esa palabra, ese sonido, esa voz se convierte en nuestro camino. Por eso el Padre dice, Él es mi palabra. Y si tú un día, a pesar de que no me veas, quieres llegar conmigo y estar una eternidad conmigo, sigue mi voz, sigue mi palabra. Sigue mi palabra, sigue mi voz. Y sin esto, nunca vamos a encontrar esa voz. Sin esto y el Espíritu Santo, nunca vamos a encontrar el camino. Es a través de la palabra de Dios, que es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, que vamos a llegar al Padre. Y pensaba mucho en la estadística que ponía Rodolfo la semana pasada, que nuestra generación es la generación que menos lee la Biblia. Si alguien yo admiro, son a mis papás, porque ellos quizá, yo creo que, como dice la Biblia, tal vez para muchos les parezcan locos, pero ellos me encanta verlos porque están locos, pero por esto, el ver a mi mamá, el escuchar a mi papá, que todo el tiempo están, ¿sabes qué aprendí? ¿Sabes qué leí? ¿Sabes qué encontré? El hablar con ellos es darte cuenta que han encontrado la voz y que van siguiendo el camino. Y yo pensaba esta semana, yo dije, yo un día quiero ser como ellos. Que un día mis hijos digan, yo quiero ser como mi mamá, o como mi papá, que encontraron la voz, que encontraron la palabra, que encontraron el camino. Y pensaba en eso justo por las estadísticas que Rodo puso, que tal vez tus papás hablan de la Biblia y los ves leer y eso porque ellos lo encontraron. Pero a nosotros a veces nos encontró más estos aparatos que nos alejan a veces y nos distraen del camino correcto.
Y yo pensaba, yo dije, no quiero que esas estadísticas sean las estadísticas de personas entrando al cielo. No quiero que, no estaría padre que esta generación, solamente por estar dispersos o estar entretenidos con otra cosa, no encontremos el camino, no encontremos esa voz que nos va a llevar al Padre, no encontremos esa palabra que nos va a llevar a estar un día con el Padre. Pero como siempre he dicho, es una decisión tuya y mía que debe nacer y decir a dónde quiero pasar mi eternidad. Si queremos un día estar con el Padre, comencemos con encontrar la verdad, encontrar el camino y la voz y la palabra de Dios, que es Cristo, a través del Espíritu Santo, para que esas estadísticas no se cumplan en el cielo, para que esas estadísticas no se hagan realidad en la eternidad con el Padre. Yo creo que sí podemos hacerlo. Es cuestión de decisión. Y ya. Es una que esta palabra solamente sea esa espinita en nuestro corazón de buscar y de tratar de encontrar esa verdad y ese camino y esa vida y esa palabra que es Cristo Jesús. Y Espíritu Santo, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque hoy tú has hablado a nuestro corazón y nos has dado y nos has hablado de la importancia que es escuchar tu voz, de la importancia que es encontrar el camino, la verdad, la importancia que es porque nos va a dar vida eterna, la importancia que es tener tu palabra, amado Padre. Amamos tu palabra, amamos a Cristo y queremos seguirlo para un día estar en la eternidad contigo. Espíritu Santo, pone en nosotros esa hambre de tu palabra. Pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Y como tú, Cristo, un día le dijiste al enemigo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que no solo nos importe las cosas de la tierra y lo terrenal, sino que en nuestra mente y en nuestro corazón despierte el deseo de la palabra de Dios, de Cristo en nuestras vidas. Hoy sabemos que es a través de Cristo, a través de tu Hijo, que podemos tener acceso contigo. Que es a través de permanecer en Cristo que un día pasaremos la eternidad contigo. Que sin Cristo no tenemos nada, que sin Cristo no somos nada. Que sin tu palabra estamos perdidos. Por eso, Espíritu Santo, despierta en nosotros la necesidad de buscarte y de buscar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.